un bibliotecario con una vida tan ordenada como los libros que organizaba. Su rutina diaria era una danza monótona. Cada mañana se despertaba con el sonido del despertador, se vestía con su habitual suéter gris y caminaba hacia la biblioteca. Aunque rodeado de historias, Samuel se sentía como un espectador en su propia vida, atrapado en una burbuja de soledad que parecía cada vez más densa. Las noches eran más difíciles. Mientras el mundo exterior se llenaba de risas y conversaciones, él se refugiaba en su hogar, navegando por las páginas de novelas que hablaban de aventuras y autodescubrimiento, soñando con escaparse a esos paisajes lejanos. No cometas el error de pensar que la soledad simplemente era la ausencia de compañía. Para Samuel se había convertido en una prisión invisible que lo mantenía a distancia de todo y de todo. Lucas apareció en la biblioteca. Lucas, un espíritu libre y aventurero, había recorrido el mundo en busca de significado. Con un cabello despeinado y una sonrisa contagiosa, Lucas le contó a Samuel sobre un monasterio remoto en las montañas que ofrecía un retiro para todos aquellos que deseaban enfrentar su relación con la soledad, dejando atrás las convenciones de la vida urbana. Algo en la propuesta de Lucas resonó en Samuel. La idea de dejar atrás su vida monótona y embarcarse en un viaje hacia lo desconocido lo llenaba de una emoción y un temor en partes iguales. Este podría ser el momento que cambiaría su vida. Sin embargo, la ansiedad lo invadió al pensar en lo que dejaría atrás. ¿Qué pasaría si al enfrentarse a su soledad se sumergía aún más en el abismo de sus propios pensamientos? Fue en ese instante que comprendió que el viaje no solo era físico, sino una travesía hacia su interior, un intento por desentrañar los miedos que lo habían mantenido prisionero. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de incertidumbre y esperanza, Samuel aceptó la invitación. Sin imaginar lo que descubriría en el monasterio, transformaría su percepción de la soledad para siempre. Así que con su mochila al hombro y un espíritu temeroso, pero decidido, comenzó su aventura hacia el monasterio, donde la verdadera búsqueda de sí mismo apenas empezaba. A medida que Samuel y Lucas ascendían por la serpenteante senda hacia el monasterio, el aire se volvía más fresco y la vegetación más densa. Cada paso que daban parecía alejarlo más de su vida anterior y acercarlo a un mundo donde la soledad se tornaba en una compañera silenciosa y reveladora. Sin embargo, la adrenalina comenzó a fluir cuando Lucas sugirió que tomaran un desvío hacia un río cercano, famoso entre los aventureros por sus rápidas corrientes. Samuel se encontró frente a un grupo de excursionistas que se preparaban para hacer rafting. Lucas, con su espíritu audaz, insistió en unirse a ellos. Samuel, sintiendo una mezcla de emoción y terror, aceptó. En cuestión de minutos se encontraban equipados con chalecos salvavidas y remos, listos para lanzarse a las turbulentas aguas del río. Mientras la balsa se deslizó por la corriente, la adrenalina inundó a Samuel. Las olas chocaban contra el bote y el sonido del agua rugiendo era ensordecedor. Pensó sintiendo que el miedo a la soledad se desvanecía en el bullicio del río. Con cada remada, cada giro y cada salto sobre las olas, experimentaba una libertad inesperada. La naturaleza lo abrazaba y desafiaba llevándolo al límite. De repente, una ola más grande golpeó la balsa y un grito de sorpresa resonó en el aire. Samuel perdió el equilibrio y en un instante se encontró cayendo el agua helada. Curiosamente, el frío lo despertó y en medio del caos sintió una oleada de claridad. Con instinto comenzó a nadar hacia la superficie, luchando contra las corrientes que intentaban arrastrarlo. Al salir de la superficie respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina lo mantenía alerta. Cuando fue rescatado por sus compañeros, su corazón palpitaba con fuerza, pero en lugar de miedo había una chispa de revelación. Fíjate bien, la soledad que había temido tanto podía transformarse en una fuerza que lo empujaba a explorar nuevas experiencias. La risa y los gritos de sus compañeros lo rodearon. Y en ese momento Samuel comprendió que la conexión con otros podía surgir, incluso en los momentos más desafiantes. Más tarde, al llegar al monasterio, el grupo se reunió para reflexionar sobre su experiencia. Mientras compartían historias de la aventura, Samuel habló de su caída al río y cómo había sentido miedo, pero también una intensa sensación de vida. El maestro Lee, que había escuchado atentamente, sonrió y dijo: «La vida es así, un río lleno de sorpresas. Aprender a navegar en las corrientes es esencial, tanto en la naturaleza como en el alma». Esa noche, mientras los árboles susurraban con el viento, Samuel se sentó en su cama sintiendo que había dado un paso significante en su viaje. La soledad no era solo una ausencia, era un espacio lleno de posibilidades. Había comenzado a tender un puente entre su mundo interior y el exterior. La aventura apenas comenzaba. Capítulo 2. Cartas del pasado. El segundo día en el monasterio comenzó una atmósfera de expectativa. El maestro Lee reunió a todos para explicar un nuevo ejercicio. Cada participante debía escribir una carta a su yo del pasado, reflexionando sobre cómo habían enfrentado su soledad
a lo largo de sus vidas. Samuel sintió un nudo en el estómago, consciente de que este ejercicio lo llevaría a desenterrar recuerdos y emociones que había mantenido escondidos. Sin embargo, antes de comenzar a escribir, el maestro Lee les ofreció una sorpresa: un recorrido por un sendero sumamente difícil que conducía a una cascada oculta en el bosque. La idea de enfrentarse a la naturaleza de manera más intensa lo llenó de emoción y temor. Lucas, siempre el aventurero, insistió a Samuel a unirse al grupo, prometiendo que la experiencia sería liberadora. Con el corazón latiendo más rápido que nunca, Samuel se unió al grupo mientras ascendían por un sendero empinado. El aire se volvía más fresco y la vegetación más espesa a medida que se adentraban en el bosque. La adrenalina recorría por sus venas y cada paso lo acercaba a un estado de euforia casi palpable. Curiosamente, lo que comenzó como un simple ejercicio de escritura se estaba convirtiendo en una aventura que lo empujaba a los límites de su valentía. Al llegar a la cascada, el grupo quedó boquiabierto ante la belleza del lugar. El agua caía con fuerza, creando un estruendo que resonaba en el aire. Sin pensarlo dos veces, Lucas propuso un salto en las aguas profundas que se formaban al pie de la cascada. Samuel, lleno de adrenalina y un impulso renovado, decidió unirse a la locura. Si no doy el primer paso, no podré volver a superar ningún otro obstáculo, se dijo a sí mismo, consciente de que esta era una oportunidad para dejar atrás sus miedos. Cuando se paró al borde del precipicio, el corazón le latía con fuerza, miró hacia abajo y la mezcla de miedo y emoción lo invadió. Con un grito de aliento, saltó al vacío. Durante esos breves segundos en el aire sintió que la soledad se desvanecía, reemplazada por una sensación de libertad pura. Al caer al agua helada, el impacto lo despertó instantáneamente, como si todo su ser hubiera sido rehabilitado. Cuando emergió de las aguas, el grupo saltó de risas y victorias. La experiencia había sido electrizante para Samuel. Fue un momento de epifanía. Fíjate bien, aquí, en medio de la naturaleza y rodeado de nuevas amistades, se dio cuenta que la conexión con los demás podía florecer, incluso en los momentos más arriesgados. Al regresar al monasterio, todos estaban llenos de energía y Samuel se sintió impulsado a compartir su experiencia. Mientras se sentaba en el círculo, cada uno compartió su propia aventura. Cuando llegó su turno, Samuel habló sobre el salto en la cascada y cómo había sentido la liberación de sus miedos. El maestro Lee asintió, reconociendo que enfrentar la adrenalina y la incertidumbre era una forma poderosa de abrirse al crecimiento personal. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo estrellado, Samuel comenzó a escribir su carta. Con cada palabra desenterraba recuerdos de su infancia, momentos de soledad que había evitado. Escribió sobre las horas pasadas en su habitación donde los libros eran sus únicos amigos y las veces que había sentido que no encajaba. Con cada trazo en la carta se convirtió en un acto de sanación, una liberación de las cadenas que lo mantenían prisionero. Al finalizar el ejercicio, Samuel se sintió más ligero, como si hubiera dejado atrás un peso que lo había agobiado durante años. Había comenzado a ver la soledad no como un vacío, sino como un espacio lleno de potencial para el autodescubrimiento y la conexión con el corazón palpitante y una nueva perspectiva. La aventura continuaba y Samuel estaba listo para enfrentar lo que viniera. Capítulo 3. El sendero interior. El tercer día en el monasterio comenzó una sanación de anticipación en el aire. El maestro Lee reunió a todos para explicar que esa jornada se centraría en la exploración del sendero interior. Les propuso un ejercicio que combinaría la introspección con cada actividad que realizarían. Para esto de aquí se fueron una caminata por un sendero montañoso que lo llevaría a un mirador con vistas espectaculares. Samuel sintió que era una oportunidad perfecta para desafiarse a sí mismo, tanto física como emocionalmente. Mientras ascendían, el terreno se volvía cada vez más abrupto y exigente. Las rocas resbaladizas y los árboles caídos hacían que el camino fuera un desafío constante. Samuel, sintiendo el sudor correr por su frente, luchaba por mantener el ritmo. Curiosamente, en medio de la dificultad, algo dentro de él comenzó a despertar. Cada paso que daba se sentía como un acto de valentía, una forma de liberarse de todas las ataduras que lo habían mantenido cautivo. De repente, mientras cruzaban un estrecho sendero al borde de un acantilado, uno de los participantes perdió el equilibrio y comenzó a caer. Samuel, sorprendido por la adrenalina, lo invadió. Reaccionó instintivamente: si no lo atrapo, él morirá. Pensó mientras se lanzaba hacia adelante y extendía su mano, justo a tiempo para atrapar a su compañero. Juntos lucharon contra la fuerza de la gravedad y con un esfuerzo conjunto lograron estabilizarse en el borde del precipicio. El corazón de Samuel latía con fuerza, y en ese momento la soledad que había sentido se desvaneció, reemplazada por una conexión profunda con el grupo. Al llegar al mirador, la vista era asombrosa. Un océano de montañas se extendía entre ellos. El aire fresco llenaba sus pulmones.
Fíjate bien, en la inmensidad de la naturaleza, Samuel se dio cuenta de que cada desafío había sido una lección sobre la vida misma. La soledad y el miedo podían transformarse en oportunidades para crecer y formar lazos con quienes compartían su camino. El maestro Lee les pidió que tomaran un momento de silencio y reflexión. Samuel cerró los ojos, sintiendo la brisa acariciar su rostro. En ese instante comprendió que el verdadero desafío no era escalar montañas, sino enfrentar sus propios miedos internos. La soledad, que antes parecía abrumadora, ahora se veía como un espacio donde podía encontrar su voz auténtica. De regreso al monasterio, el grupo se reunió para compartir sus experiencias del día. Samuel habló sobre el rescate y cómo había sentido una conexión instantánea con su compañero, así como la adrenalina que había sentido al enfrentarse a un peligro real. El maestro Lee sintió, resaltando que esos momentos de vulnerabilidad eran esenciales para construir la confianza con cualquier persona. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre los árboles, Samuel se sentó con su cuaderno y comenzó a escribir. Reflexionó sobre el día, sobre cómo cada desafío enfrentado había sido un paso hacia la autocomprensión. Mira, no cometas el error de pensar que la soledad es solo un estado de aislamiento. En cambio, es una oportunidad para salir de la zona de confort y descubrir la fuerza que reside dentro de ti. Con cada palabra, Samuel sintió que estaba construyendo un puente en su interior y el mundo exterior. La soledad ya no era un enemigo, sino una compañera que lo acompañaría en su viaje hacia el autodescubrimiento. La aventura en el monasterio lo había transformado y estaba listo para enfrentar el siguiente capítulo de su vida, con la certeza de que cada paso, ya sea en la soledad o acompañado, lo llevaría hacia una conexión mucho más profunda con él mismo y con los demás. Capítulo 4. Ritual de liberación. El último día en el monasterio llegó y con él una mezcla de emoción y nerviosismo inundó el aire. El maestro Lee convocó al grupo para un emocionante ritual de despedida que consistía en enfrentar sus miedos más profundos. La anticipación y el temor a lo desconocido se agolpaban en el pecho de Samuel. Este ritual prometía no solo ser un acto simbólico, sino también una prueba física que llevaría a los participantes al límite. El maestro propuso una actividad inesperada: cruzar el antiguo puente colgante que se balanceaba sobre el profundo barranco. La estructura de madera crujía con cada paso, y el río rugiendo abajo parecía un monstruo esperando devorar cualquier indicio de debilidad. Fíjate bien, el puente representa no solo el paso físico, sino también la travesía hacia la superación de sus miedos internos. Samuel sintió que el sudor le recorría por la frente. Sabía que este sería un momento decisivo. Con el corazón latiendo descontroladamente, el grupo comenzó a cruzar el puente. Lucas, que iba al frente, se detuvo de repente, atrapado por el miedo. La imagen de la caída al abismo lo paralizó. Samuel, viendo cómo su amigo en peligro de sucumbir a la ansiedad, sintió una oleada de adrenalina. Si yo no lo ayudo, él se quedará aquí paralizado, pensó, dándose cuenta de que no podía dejar que el miedo le ganara. Se acercó a su amigo y le dijo: mira hacia adelante, no pienses en lo que hay debajo, solo sigue el camino. Sin embargo, en ese momento crítico, una ráfaga de viento azotó el puente, haciéndolo balancearse bruscamente. El puente se tambaleó y una de las tablas crujió peligrosamente. Un grito de alarma resonó entre el grupo. Samuel, sintiendo que el tiempo se detenía, tomó la mano de Lucas con firmeza y lo guió hacia adelante. «¡Vamos juntos!», exclamó, mientras el miedo lo envolvía, pero la determinación lo impulsaba. La adrenalina lo mantenía alerta, mientras el puente seguía temblando bajo sus pies. Cada paso era un desafío, y el rugido del río a sus pies parecía gritarles que no se detuvieran. Finalmente llegaron al otro lado, y un grito de triunfo estalló en el aire. La sensación de superación fue abrumadora. En ese instante Samuel comprendió que había enfrentado no solo sus miedos a la caída, sino también al temor a conectar con los demás. El grupo, aliviado y emocionado, se reunió en un claro, donde se llevaría a cabo el ritual final. El maestro Lee les pidió que escribieran en un papel lo que les había mantenido atrapados en la soledad, y luego lo quemaran como un acto de liberación. Samuel, todavía con el corazón acelerado por la adrenalina, se sentó a escribir. Cada palabra que plasmaba en el papel representaba una carga que estaba listo para soltar. Cuando el fuego consumió sus miedos, una oleada de calor y luz envolvió el grupo. Curiosamente, la experiencia del puente colgante había cambiado algo en él. Ya no sentía que la soledad era un peso, sino un espacio donde podía encontrar su fuerza interior. Mientras las llamas devoraban los papeles, Samuel se dio cuenta de que había creado un lazo inquebrantable con sus compañeros. Juntos habían enfrentado el peligro y la vulnerabilidad, y eso los había unido más que nunca. Al finalizar el ritual, el maestro Lee les recordó que la vida traería nuevos retos
y momentos de soledad. Recuerden, dijo, la soledad puede ser una maestra, pero también una oportunidad para crecer. Samuel sonrió, sintiéndose más fuerte y seguro que nunca. Había enfrentado sus miedos y había encontrado una comunidad que lo respaldaba. Con el corazón lleno de gratitud y una nueva perspectiva, Samuel estaba listo para regresar al mundo exterior, sabiendo que la soledad y la conexión eran dos caras de la misma moneda y que su viaje apenas comenzaba. Capítulo 5. Tejiendo conexiones. Al regresar al monasterio tras el ritual de liberación, una sensación de calma envolvía a Samuel. Sin embargo, a medida que la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, una revelación inesperada comenzó a tomar forma en su mente. Se dio cuenta que Lucas, su amigo aventurero y el valiente compañero de su viaje, nunca había existido. Lucas era la proyección de sus deseos más profundos, la representación de su valentía y la libertad que siempre había anhelado, pero que nunca había podido abrazar. Samuel se sintió como un río que después de años de fluir en silencio, finalmente había encontrado su cauce. Al mirar hacia atrás, comprendió que Lucas era una metáfora de su lucha interna. Una parte de él había buscado liberarse de las cadenas de la soledad y el miedo. Fíjate bien, Lucas había sido un espejo que reflejaba la valentía que necesitaba encontrar dentro del mismo, aquella valentía que residía en su corazón, en su ser. Mientras se sentaba junto al fuego, Samuel comenzó a escribir una carta que le gustaría enviar a Lucas. Querido Lucas, comenzó, gracias por acompañarme en este viaje. Me diste la fuerza para enfrentar mis miedos y descubrir quién realmente soy. Pero ahora debo seguir adelante sin ti. He aprendido que la verdadera aventura es aceptar todos los aspectos de mí mismo. A medida que escribía sus palabras, se sentía como un acto de despedida y liberación. Lucas había sido una guía invaluable, pero ahora Samuel estaba listo para ser el protagonista de su propia historia. Cada trazo de su pluma se sentía más ligero, como si las cadenas que una vez lo ataron se desvanecieran en el aire. Al finalizar la carta, Samuel miró las llamas danzantes y sintió una oleada de gratitud. Había encontrado el coraje que siempre había estado dentro de él. En ese momento comprendió que la soledad no solo era un espacio vacío, sino un jardín donde podía cultivar su propia fortaleza. Al aceptar a Lucas como parte de su imaginación, Samuel también se aceptó a sí mismo como él realmente deseaba ser, porque realmente quizás él no lo sabía, y eso se encontraba escondido en su interior, reflejándolo a Lucas. Que no te sorprenda si ahora no sabes lo que realmente quieres, pero descúbrelo con nosotros. La mañana siguiente trajo consigo la despedida con el corazón lleno de promesas y nuevos comienzos. Samuel se despidió del monasterio agradecido por cada experiencia vivida. Se dio cuenta de que ahora no solo estaba listo para enfrentar el mundo exterior, sino que también podía ayudar a otros a encontrar su propio camino en medio de la soledad. Al llegar a su pueblo, Samuel decidió abrir su hogar a aquellos que luchaban con sus propios miedos. Comenzó a organizar encuentros donde las personas pudieran compartir sus historias y apoyarse mutuamente. Así, el antiguo bibliotecario se transformó en un faro de luz para otros, guiándolos a encontrar su valentía y autenticidad. La soledad que una vez le había parecido una prisión se convirtió en su aliada, una fuente de sabiduría y conexión en su viaje. Samuel no solo descubrió su verdadero yo, sino que también se convirtió en el héroe que siempre había deseado ser, ayudando a otros a abrazar sus propias aventuras. Y así, mientras la luna iluminaba su camino, Samuel sonrió, sabiendo que aunque Lucas nunca había existido, el verdadero Samuel había encontrado su voz y un lugar en su mundo. Te voy a contar un secreto. Este libro, en realidad, yo lo escribí. Espero te guste y déjame en los comentarios qué tal te pareció.